Señoras y señores, amigas y amigos, un cordialísimo saludo a todos quienes ya están desde este momento en la sintonía de las diferentes páginas de Facebook y YouTube. Queremos darles la bienvenida a todas las personas que nos ven en directo y enseguida pasaremos a la sala de reuniones virtuales para tocar un tema que es el que corresponde a la fecha: interculturalidad. Ese es el tema. Así que nos vamos a la sala de reuniones donde ya está listo nuestro coordinador general, Julio Aliaga. Adelante, Julio, por favor. Hola, buenas noches a todos y todas los que estamos en este día lunes a las 8 de la noche, como hemos quedado, para iniciar el trabajo de uno de los gabinetes que yo estoy seguro va a ser de los más intensos en la Cátedra Bicentenario. La Cátedra Bicentenario es un espacio universitario auspiciado por el Rectorado de la Universidad Gabriel René Moreno y apoyado por el Repositorio de la Memoria Democrática en Bolivia, y que cuenta con el apoyo también del CONADE Internacional y de su grupo de conversatorios que se transmiten desde Barcelona, en España. Gracias a estas instituciones podemos estar juntos e iniciar una aventura que yo espero que sea maravillosa y que dé mucho que hablar y que aporte mucho a los temas más difíciles en nuestro país, y en el caso de la interculturalidad, seguro que este es un tema controversial, complicado, difícil. Tenemos a Tania y tenemos a Yedu. Tania nos ha dicho que quiere hacer un comentario porque es antropóloga, tiene un trabajo. Yedu es arqueólogo. Yo esta mañana le he llamado y le he dicho: Yedu, yo te he escuchado muchas veces hablar de este tema, entonces vamos a empezar con los dos. Les vamos a dedicar el micrófono de 5 a 10 minutos para que nos den un bosquejo de cómo ellos están mirando el tema. Luego voy a abrir los micrófonos para las otras personas que están también invitadas, para que todo el mundo tenga posibilidades de participar, e inmediatamente después vamos a pasar a ver cómo vamos a organizar el trabajo. O sea que empezaremos, yo de mi generación, las damas primero. Venga, Tania, danos la posibilidad de escucharte. Yo sé que empezar primero es siempre un poco difícil, pero bueno, estamos escuchándote. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás en este rollo de la interculturalidad? Muchísimas gracias, primero, por darme estos minutos, ¿no? En este rollo de la interculturalidad, porque somos diversos, y somos diversos en todos los sentidos, y eso me interesa, ¿no? Como antropóloga, comprendo la diversidad que va más allá de lo que es cultural, que me interesa mucho por mi profesión de origen. Tenemos otras diversidades etarias, gente de diferentes edades, diversidades de género, ya no es binario, hablamos de personas de diferentes identidades de género, intertrans, LGBTIQ+. Tenemos diversidad generacional, tenemos personas de todas las edades, ¿no? Niños, ancianos, personas de edad madura. Somos diversos. Bolivia es un país diverso. Cuando nos han abierto la posibilidad de reconocernos interculturales, multilingües, multinacionales, pluriculturales y demás, pues han abierto precisamente una caja de diversidades que se adhieren a todas las demás, ¿no? Que es el reconocimiento de las culturas. En mi caso me interesa la diversidad lingüística también, que somos diversamente lingüísticos también aquí en Bolivia. También entiendo desde mi punto de vista la diversidad desde la relación entre lo diferente y lo igual, ¿no? La diversidad hace referencia a todas las diferencias, pero también a las similitudes. Bolivia, somos diversos, pero ¿qué tenemos en común? Que somos del Estado, ¿no? Somos de un país, de un solo lugar, de una sola nación, ¿no? Multinacionales sí, pero pertenecemos a un Estado, ¿no? Formamos parte de. Me interesa esta cátedra precisamente por el título de la interculturalidad, que nos hace referencia a la relación entre distintos, culturalmente distintos.
¿no? Y dentro de las ciudades, en lo urbano, en lo rural, somos distintos también, culturalmente distintos también, ¿no? Sabemos que la interculturalidad, o yo la entiendo como un modelo social basado en el respeto de la diversidad, ¿no? Y que tome en cuenta, no siempre de manera explícita, las alteridades. ¿Qué son las alteridades? Son estas diversidades. Alter es el otro diferente a mí, de todo tipo, ¿no? Entonces, para mí la antropología nos da la posibilidad de visibilizar estas diversidades dentro de dos ámbitos grandes: las alteridades, diversidades de todo tipo, y las diversidades culturales, y cuando interactúan, la interculturalidad, con esta interrelación que existe entre diferentes culturalmente, por ejemplo, ¿no? Eso, así, para ser breve. Muchísimas gracias, Tania. Yo creo que es una gran introducción cuando se le pregunta a alguien por qué te has inscrito aquí. Queda clarísimo en tu caso que hay ahí una búsqueda muy concreta y que vamos a tratar de satisfacer. Yedu Sagárnaga es un arqueólogo, ha estado metido, lo conozco además de N cantidad de tiempo. Su hijo y el mío han sido compañeros de curso en el Colegio San Ignacio, y entonces cuando yo he visto su nombre he dicho qué maravilla, y le he dicho: Yedu, te invito a participar de esta inauguración dejándonos también tu palabra, pero para eso tienes que prender la cámara. Hola Julio, muy buenas noches. Buenas noches. Agradecido por la invitación. Fue algo repentino, entonces yo acabo de llegar a la casa así matando brujas porque no quería fallarte. Ni siquiera he podido conectarme en la computadora, estoy conectado desde el celular nomás. Pero es un placer hablar de este tema y me alegra haberla visto a Tania, que Tania es una persona muy allegada a mí, es una gran amiga. Eh, con orgullo debo decir que ha sido mi estudiante en la carrera de arqueología, porque ella además de antropóloga es egresada de arqueología. Entonces creo que hablamos el mismo lenguaje y compartimos criterios en general, ¿no? Pero si me permiten, tal vez vale la pena empezar un poco definiendo lo que es cultura, ¿no? Porque, para mucha gente la cultura es un término un poco abstracto. Y cuando se habla de cultura o de una persona que tiene gran cultura, siempre se piensa en alguien que ha viajado por todo el mundo, que habla varios idiomas, que conoce de arte, de literatura. La cultura es mucho más simple que eso, ¿no? La cultura es lo cotidiano, lo que hace el ser humano en cualquier parte del planeta, inmerso en un grupo social, ¿no? La cultura se desarrolla solamente en comunidad, no se puede hablar de cultura individual, ¿no? Eh, tienen que ser elementos que se desarrollan en comunidad. Entonces, cualquier elemento puede ser considerado cultural y se combina lo cultural con lo biológico, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ingesta es algo biológico, pero cómo comemos es algo cultural. El vestido nos sirve para protegernos del frío, para cubrirnos el cuerpo, pero cómo nos vestimos es algo cultural. Entonces, la cultura permea todas nuestras actividades diariamente, ¿no? En este momento nos podemos comunicar gracias a que tenemos un mismo código lingüístico, que es el castellano, ¿no? Si yo hablara suajili, probablemente nadie me entendería. Entonces, ese es un código cultural. Ahora, se ha puesto de moda hace unos 25 años el término de interculturalidad, sobre todo para que ese concepto permee, se introduzca en la educación. Entonces se hablaba de educación intercultural y ahí es donde yo me metí bastante. He producido un par de textos sobre interculturalidad. Y al principio, por supuesto, interculturalidad me parecía mucho más
más complicado de definir que la misma cultura, ¿no? Es interculturalidad. Claro, ya hay una noción inicial al decir inter, significa entre, y cultura, ¿no? Entre culturas. Entonces, en todas partes del mundo, no solamente en Bolivia, probablemente hay países más complicados que el nuestro en este aspecto. En todas partes se dan relaciones interculturales. Ahora, no se piense que las relaciones interculturales en Bolivia son entre chimanes, guanayecs, almaras, quechuas, caras, ¿no? Por lo menos yo me considero cara, ¿no? No soy producto de una hibridación. Sino las relaciones interculturales se dan, y bien lo ha dicho Tania, entre jóvenes y adultos, entre estronguistas y bolivaristas, qué sé yo, donde haya un sector que tenga su alteridad, ahí se están dando relaciones de interculturalidad. Ahora, estas relaciones no siempre tienen que ser de tipo bélico, ¿no? Pueden ser relaciones afables, y eso ha dado lugar a la creación de un sinnúmero de elementos culturales, de grupos culturales como hay en nuestro país, ¿no? Pero como arqueólogo yo me adentro mucho más en la relación intercultural. Las relaciones que normalmente se observan, y por ejemplo en la pedagogía actual en Bolivia, son relaciones sincrónicas, vale decir, de grupos que conviven todavía en ese territorio que llamamos Bolivia, ¿no? Pero hay relaciones diacrónicas, y estas relaciones diacrónicas nos remiten forzosamente a épocas pasadas, a la época de la colonia, a la época prehispánica, por supuesto, y ahí es donde a mí me interesa mucho ese relacionamiento. ¿Cómo nos relacionamos con gente que ya no existe, pero que habitó este territorio y que nos ha legado, ya sea de manera biológica o cultural, un sinnúmero de elementos que todavía nosotros estamos utilizando, que nosotros reavivamos constantemente? Entonces, para mí la cultura es un elemento muy importante. Eh, por supuesto, yo soy bastante crítico con la realidad nacional. Todos creo que me conocen desde ese punto de vista. Y a mí me da mucha pena que la cultura en el gobierno actual y el que está prevaleciendo desde hace 14 años, la cultura se la tenga como la última rueda del coche, la quinta rueda del coche, ¿no? Tal es así que cuando se hacen la repartija política y nombran nuevos ministros, por ejemplo, ¿no? El ministro de Culturas tiene que ser, no importa lo que no sepa o sepa, ¿no? Pero ese cargo le vamos a dar porque es el más fácil, ¿no? Y así hemos tenido una ministra que ha durado como 6 años, y ahora tenemos una nueva ministra que tampoco creo que está muy bien ubicada, ¿no? Entonces, eso duele porque la cultura es un elemento importante en el desarrollo de los pueblos. Yo no soy marxista, pero admiro mucho la obra de Marx, y él hablaba, por ejemplo, de la estructura de una sociedad, y la estructura de una sociedad es la parte sobre todo económica, ¿no? Pero hablaba de la superestructura, que básicamente es la cultura. Entonces, la cultura es algo superestructural, pero que nos está dando la opción de ser un país. No seríamos un país sin tener esta capacidad de generar nuestras propias nociones culturales, ¿no? Si no, no valdría la pena configurar una sociedad, cualquiera que sea, ¿no? Y ejemplos tenemos pues a raudales, ¿no? De países del primer mundo, como Japón, por ejemplo, pese a ser una potencia tecnológica, mantiene su cultura, mantiene sus raíces, ¿no? Y las fomenta y las potencializa inclusive. Entonces yo creo que para empezar esta discusión, no sé, esta charla que vamos a tener hoy día y tal vez en días sucesivos, esa sería una inicial noción, ¿no? Vale la pena potencializar
la cultura cuando lo que está prevaleciendo es la tecnología, lo económico, lo material, ¿no? O sí, efectivamente, tenemos una riqueza que tenemos que respetar y valorar. Gracias, Julio. No, muchísimas gracias, Yedu, por tan importante intervención que nos orienta hacia lo que tenemos que hacer. Sí, es verdad, pues yo en mi generación, yo he vivido con mucha fuerza la caída del muro de Berlín, ¿no? Y me ha llegado también con mucha fuerza este libro de Francis Fukuyama en ese momento, El fin de la historia y el último hombre, ¿no? Del cual se desprendía, en grosso modo, yo sé que lo voy a decir de una manera que había terminado esta idea de la lucha y el enfrentamiento de clases e intereses económicos, y lo que venía hacia adelante era un enfrentamiento cultural. En ese momento, claro, marcado en el mundo por la experiencia de la relación entre el islamismo y el cristianismo, ¿no? Y ahí se abrió un debate que a la postre en mi país se ha profundizado también. El tema cultural en Bolivia ha sido un tema que se ha utilizado de uno y otro lado para decir somos diferentes, tenemos que entendernos, pero también para decir somos diferentes, vamos a golpearnos, vamos a uno. Y ahí hay un debate que está todavía instalado, ¿no? La racialización, este vínculo entre cultura y raza, cultura y origen, ¿no? Y los otros temas que ustedes lo han mencionado muy bien, las diferencias generacionales, etarias, de género y demás. ¿Qué es lo que pretende ser esta cátedra? Cuando nosotros le hablamos a Vicente Cuéllar, el rector de la Gabriel René Moreno, y le llevamos la idea, le dijimos, vamos a construir un espacio donde sea posible tender puentes. Nuestra idea es un espacio, esto no pretende sacar grandes tesis que le iluminen el futuro del país, ¿no? Hombre, si lográramos una cosa así sería también fantástico. No, pero lo que pretende lograr esto es construir un espacio coordinado por nosotros, ¿no? Por los que estamos aquí y otros más que no han podido entrar, somos unos 20, ¿no? Que coordinado por nosotros tenga la capacidad de abrir la escucha, el diálogo entre personas diferentes. Yo con eso me contentaría, así dice la estructura de la cátedra, los objetivos de la cátedra. Dice, vamos a construir un espacio de escucha, de diálogo y de entendimiento entre seres diferentes. Y en esa lógica, desde luego que este espacio, el intercultural, va a ser uno de los más importantes. Bien, yo también le he tirado mi rollo, como yo digo, soy un poco formal a veces en esas cosas, y creo que Marcelo, Margarita, Mirna, Gabriel, no sé, las otras personas, Marcela Martínez Sempertegui está acá, te estoy viendo, hola, buenas noches, tienen también todos el derecho a la palabra. Vamos a dejar que cada uno de ustedes que así quiera hacerlo nos comente esto durante unos 5 minutos. Si hay alguien. Bueno. Sí, Julio, la palabra. Entonces, adelante. primero Margarita y después Marcela. Venga, Margarita. Okay. Bueno, lo que quiero decir, permítanme primero partir del concepto que plantea el doctor Pascal Montoisí con relación a lo que es interculturalidad. Él dice que interculturalidad es el proceso permanente de negociación e intercambio que permite el crecimiento grupal o individual. Entonces, a partir de eso es que algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer un curso, particularmente yo, una licenciatura en este tema, y nos hemos guiado de ese concepto propuesto por él, nada consensuado de repente, nada
nada formal, pero sin embargo que nos ha permitido avanzar, sobre todo en el tema de educación intercultural. Interculturalidad es el diálogo de culturas. Ese sería un fenómeno. Las culturas no dialogan. Somos las personas portadoras de cultura las que dialogamos y las que vamos a negociar. En ese entendido es que hemos tratado de adoptar conductas de una cultura y otra cultura en educación. Por lo menos hemos trabajado con maestros y yo recuerdo que hemos tratado de retomar algunas representaciones incluso ya en el tema educativo y hemos trabajado, por ejemplo, parte de lo que es cosmovisión andina a través de representaciones de algunos ritos, que eso han retomado, pero en sí no se ha podido comprender todavía lo que es interculturalidad. Para nosotros también sigue siendo un tema apasionante, pero también un tanto desconocido y que hay que investigar, hay que explorar y hay que seguir avanzando. Se ha avanzado muy poco, pero sí ya se ha avanzado. ¿No es verdad? Por otro lado, en el tema del plurilingüismo, nuestras leyes del cultural con el tema plurilingüista, porque resulta que para ellos enseñar un idioma, en la anterior ley que era la 1565, el enseñar un idioma ya era hacer interculturalidad, pero no es así. El idioma es el medio que por el que nos vamos a comunicar, pero no es la cultura. La cultura ya es algo más grande. Los anteriores expositores, ¿no es verdad? Entonces, bueno, para mí, les repito, es mi pasión y voy a tratar de seguir adelante con ustedes. Gracias por escuchar. Y ya he terminado. ¿Dónde está Julio? Aló, parece que se Estás salió. con el micrófono apagado, Julito. Julio, tu micrófono está cerrado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Sí, no, ya lo arreglé. Decía muchas gracias, Margarita. Y Marcela Martínez Sempertigui, tienes la palabra. muchas gracias y muy buenas noches a todos los presentes. Para mí este es uno de los temas más importantes de todos los grupos que se han abierto en esta cátedra, porque creo que ya estamos a un año, ¿no?, de nuestro bicentenario y en estos casi 200 años realmente no hemos logrado conocernos, interrelacionarnos y poder valorar todas y cada una de nuestras culturas de origen. Entonces, este punto puede ser, como ha sido a lo largo de esta historia de casi 200 años, un punto más bien de retroceso, y lo que planteo es volverlo un punto de avance y de empuje hacia adelante. Entre los problemas que he identificado está justamente ese. No hemos tenido los espacios necesarios de interrelacionamiento, ni siquiera de autoconocimiento, porque hablamos mucho de nuestras culturas ancestrales, pero en realidad no las conocemos. ¿Y por qué? Porque las tomamos en cuenta dentro de lo que es la historia, cuando en realidad son culturas vivas y están presentes. Entonces ha habido mucha distorsión en la propia población de origen de estas culturas, porque se ha manipulado por la parte ideológica, por la parte política, y nunca se le ha dado el verdadero valor que corresponde. Entonces, otro de los problemas
es, si no nos conocemos, por lo tanto, no nos valoramos y tampoco confiamos. No hay un desarrollo de identidad nacional por esta heterogeneidad de culturas y de orígenes que tenemos. Normalmente se tiene miedo a lo desconocido, ¿verdad? Y acá no solamente voy a hablar de desconocimiento, sino incluso de ignorancia. Hemos visto algunos hitos, como ejemplo, la huipala, que algunos aman la huipala y otros la odian. Pero en realidad no tenemos una historia oficial de si existe, no existe, el origen, lo que representa, etc. Entonces, no hemos trabajado nada en un diseño de inicio de la República de Bolivia y mucho menos de proyección para ver qué puntos tenemos como fortaleza, qué puntos podríamos unir para ir adelante y para lograr lo que toda república necesita, que es una visión común, ¿no? Todos saben que mi origen es el nacionalismo revolucionario, nosotros decimos la visión de nación. En estos casi 200 años no se ha logrado proyectar esa visión de nación unificada a la que todos los bolivianos aportemos. Por el contrario, hemos utilizado este tema de la interculturalidad para dividirnos, para desconfiar, para odiarnos, para dividirnos y para, bueno, hacer toda la pelea en la que actualmente vivimos. Otro de los problemas que he identificado y que también planteo una solución es la visión de descolonización que el actual gobierno ha manejado con base a nacionalismo y coloniaje de Carlos Montenegro. Sin embargo, esta visión ha sido desde el victimismo y desde buscar culpables. En lugar de descolonización, yo planteo una revalorización de nuestras culturas y además un intercambio cultural que debería comenzar desde la formación inicial, o sea, la escuela, con intercambios de los estudiantes, niños y jóvenes que puedan comenzar a interrelacionarse y a conocerse a través de los intercambios, así como se hace en los intercambios al extranjero. Y aparte de estos intercambios que desenlacen en alianzas estratégicas de apoyo entre colegios particulares y fiscales, y luego también podamos entrar a trabajar las regiones. Creo que un avance que sí puedo identificar en lo que ya se hizo fue la inclusión de los idiomas nativos en la currícula formal de la educación inicial, que ha sido además muy bien acogida. Y esta también puede ser la base de esos intercambios. Es mucho más fácil trabajar estos puntos de unidad y generar estos puentes de los que nos hablaba Julio cuando comenzamos a trabajar con niños y con jóvenes. Entonces, es la parte fundamental de mi planteamiento. Y ya para darles una idea general de la base, porque académicamente yo soy abogada y periodista, pero trabajo mucho como abogada actualmente de el Tribunal Originario de Justicia, tanto en Bolivia como en Perú, y he tenido también una formación como terapeuta holística en base a nuestras culturas ancestrales. Entonces, es un mundo realmente apasionante, que aunque de origen no me considero indígena, soy totalmente mestiza, pero en el momento en que todos comencemos a valorar y a revalorizar lo que implica ser boliviano y toda la riqueza que tenemos a lo largo y ancho de nuestra nación, entonces vamos a encontrar estos puntos que nos impulsen a caminar de la mano, pese a las diferencias. Un poquito el resumen, Julio. En el documento no he alcanzado a poner todo porque 500 o 2000 caracteres es poquito, pero también tengo como base mi libro que lo voy a presentar a partir del 15 de abril a nivel nacional, titula Luz en la Política, y
puedo desarrollar un poquito más en el libro cada uno de los paradigmas en los que quiero realizar un aporte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marcela. Perdón, yo estoy bastante resfriado hoy. Muy bien, después de esas 4 importantes intervenciones, si alguien quiere decir algo breve, porque ya toca que yo les cuente cómo va a funcionar esto desde cómo lo hemos organizado, que lo diga ahora o calle para siempre. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha Hilata. perfectamente, Adolfo. Hilatas, ¿qué aruma panayaxa? ¿Puedes por favor poner tu cámara? Eco, ¿Se ve? gracias. Perfectamente. Ahora sí, empecemos de nuevo. Sí, bueno, me dejas más hacha hayaltao, que tiene que hacer con casita, cátedra Oxana. Yo quería hacer la siguiente consulta, ¿no? Cuando hablamos de una cátedra de interculturalidad, también hablamos de las organizaciones sociales que tienen en su seno estos códigos culturales que nosotros manejamos. Por lo menos en La Paz hablamos de la CONAMAC, hablamos de las Bartolinas Isas, de los Tupacataris, que son entes sociales y tienen un pensamiento diferente al de la academia. Hasta donde yo alcanzo a ver, yo soy vocero oficial de la CONAMAC Departamental de La Paz y obviamente me abrazo también el tema de la academia porque soy economista y abogado. Pero en todo caso, las aspiraciones de las organizaciones sociales son bien diferentes a las aspiraciones de la academia. Entonces, yo ahí, revisando los documentos que han enviado Gilata, veo un distanciamiento entre lo que es la voz propia de la parte social, de las reivindicaciones de la parte social, y lecturas un poco muy alejadas de la academia. Entonces, yo ahí soy un poco crítico y tal vez no quisiera salir del tema, pero la derecha, como se le dice a veces, digamos, o mal llamada la derecha o la oposición, siempre ha tenido el tropezón de buscar un poco la academia y no el sentimiento genuino ni de las organizaciones sociales ni de la población. En el caso de La Paz, te hablo de la clase popular andina. Entonces, yo quisiera saber si va a haber alguna metodología para poder salir un poco más adelante en este escenario, ¿no? O en su defecto, va a ser lo que se ha hecho. Yo soy un poco crítico, tal vez espero no le lastime a ningún corazón. Vamos a replicar la academia secante y tajante que se ha ido manejando, ¿no? Local, en algún momento yo he comentado, cuando vino a La Paz Vicente Cuellar, yo he comentado mencionando de que no podemos volver a ser una oposición tradicional, nosotros tenemos que buscar ser un partido político serio que trascienda, pero que le dé un horizonte a Bolivia, pero un horizonte no de subalternización, no un horizonte de división, sino un horizonte de complementariedad. Entonces, ese es un poquito mi tema, ¿no? Y me preocupa un poco porque también revisando ahorita quiénes son los participantes de este gabinete, no encuentro le puedo decir, en una propuesta, en algo constructivo, no encuentro gente que tenga esa ascendencia, digamos, ¿no? Que haya transitado de la organización social a la academia y pueda dar una lectura. Claro, de que debe existir gente que tenga academia, maestrías, títulos, pero a veces ese espacio de academia se vuelve ventríloco de lo social. Entonces, ahí ese es un poquito mi consulta, Gilata. Eso nomás. Muchas gracias, Adolfo. Un gusto escuchar tu preocupación. Evidentemente creo que esta preocupación es una preocupación de base y que está transversalmente en todas las organizaciones que hacen a la política y que hacen a la representación social en nuestro país, ¿no? Estos son temas que tenemos que resolver, evidentemente, si podemos resolverlo.
Nosotros hemos generado un mecanismo para tratar de abordar todos los temas que a cada uno de nosotros se nos plantee como un problema. Hay personas aquí, por ejemplo, Margarita ya lo ha escuchado, o sea que Margarita, con tu permiso, voy a repetirlo. Nosotros somos en este momento 326 personas inscritas en la cátedra. Creo que un poco más porque estos últimos 2 días se han inscrito varios. Están fundamentalmente centrados en 2 universidades, en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Gabriel René Moreno. No hemos llegado mucho a otras universidades porque no nos han dado el tiempo, las posibilidades. Pero el objetivo que tenemos es poder llegar a todas las universidades del sistema público, lo mismo que del sistema privado, para poder integrar unos 2.000 profesionales especialistas en cada una de las áreas y que puedan opinar. Ahora, cuando estamos hablando de 2.000 profesionales, no es muy difícil armar una reunión como esta, donde somos ahorita 12, en que cada quien puede tomar la palabra y decir durante 5 minutos lo que considera. Si vamos a hacer 2.000 el día de mañana, interculturalidad van a estar 50, y entonces por eso hemos encontrado un mecanismo que les hemos propuesto a todos. El mecanismo propuesto es: todos ustedes, al terminar esta reunión y a lo largo de la noche, como hemos hecho con los otros gabinetes, va a recibir un link que ya algunos ya lo tienen. Es un link que va a un formulario. Un formulario donde sintéticamente uno tiene que colocar, es muy sencillo, uno tiene que colocar en el área que está trabajando cuál es el problema principal que uno considera que debe resolverse. Y al mismo tiempo pone en otro sitio del formulario cuáles cree que son las causas para que se produzca ese problema. Y en tercer lugar, propone una solución. Entonces, la idea es llegar a junio, ¿no? Mayo-junio, con un montón de papeles donde hayan muchos problemas que se hayan identificado y haya muchas propuestas de solución. La idea también es generar un sistema que permite y garantice la escucha de todas las voces, de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba, de abajo, no de los más blancos, de los más oscuros, de los viejos, de los jóvenes, de los gays, de los héteros, en fin, todo aquel que quiera escribe y llena el formulario, dice: este es el problema, esta es la causa, esta es la razón, esta es la solución. En ese momento, nosotros desde la universidad vamos a pasar todo esto por un tamiz, que estamos comprando un sistema de inteligencia artificial que tenga la capacidad de recoger todas las ideas y tenga la capacidad de recoger todas las soluciones. Y hasta donde se pueda, si no hay contradicciones mayores, intentar sintetizarlas. La idea, queridos amigos, es que cuando llegue junio o julio podamos salir con este bagaje de cosas a encontrarnos con la sociedad. Como dice nuestro amigo Adolfo Choque, ¿no? Que vayamos a los sindicatos, que vayamos a las iglesias, que vayamos a los colegios profesionales y le digamos: mira, esta es la cosa como la está viendo la cátedra, fruto de la participación de cada uno de nosotros. Y enriquezcamos ahí, ¿no? En lo que hemos llamado los foros ciudadanos, así le hemos puesto el nombre, ¿no? Sentados los unos frente a los otros en todo el país, porque estamos en todo el país, ojalá podamos llegar hasta los rincones más lejanos, para hacer y construir estos puentes de escucha y de entendimiento. Esa es la idea. Si de ahí puede salir un programa, una propuesta, una cosa, mejor que mejor. Pero esa no es la intención. No, Julio me llama. Gilata significa hermano en aymara. Ya. Sí, no lo digo por un nombre, sino por decir brother, digamos, ¿no? En hermano, entonces Gilata significa hermano en aymara. Julio, y Gilata Julio.
es que yo ahí quería proponer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, en nuestra cosmoconvivencia, en nuestros códigos culturales, manejamos lo humano y lo no humano, ¿ya? Porque no por mostrar ser esotérico, pachamamista, no por ese sentido, sino también que al final como ascendientes de esta tierra y como culturas, hemos tenido la capacidad de poder dialogar con la tierra para hacer lecturas en términos atmosféricos, digamos. Pero eso también me da paso a decir que la gran debilidad que en su momento ha tenido todas las propuestas de gobierno a nivel oposición es nunca haber podido llegar a la clase media para abajo, que lamentablemente el MAS ha copado. Por eso gran parte de de estos espacios de movilización, hablando de estas organizaciones sociales, la mayoría entiende que si habla de comunidades, habla del MAS, y no es tanto así. Yo ahí quisiera plantear un reto a la cátedra. ¿Por qué no buscamos la manera de acercarnos a la CIDOB, Sesut, CB, Tupacataris, Bartolina, Cisas, CONAMAC, estos espacios, y que estos espacios también nos planteen desde la lógica de vivencia que ellos tienen problemas? Una vez teniendo estos problemas de organizaciones sociales, también yo le aseguro que en este momento, por la ambivalencia y la lucha que tienen entre el MAS, entre lo que es ARS y EVO, hay un gran grupo, un gran nicho nicho social que está en este momento insatisfecho. Y si nosotros podemos satisfacer ese espacio, yo creo que podemos entrar a un espacio de política un poco más abrigadora de la clase media para abajo. Podemos llegar. Muy bien. Pero si solamente vamos a tratar, y es un poquito, tal vez un poco crítico en ese sentido, de buscar solamente la academia, la UMS, San Simón, Misael Saracho o cualquiera, nos vamos a cortar de este enlace que es primordial, que es el abrigo de estas instituciones ya enraizadas en Bolivia, ya llamadas organizaciones sociales. Tal vez podríamos hacer eso, no sé. De acuerdo, Gilata Adolfo. Todas las propuestas son bienvenidas. Sin lugar a dudas que vamos a hacer el esfuerzo en esa dirección, no solamente con las organizaciones que usted ha mencionado, sino con otras también. Eso forma parte. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento, porque ese es el camino, es cada uno tiene que poner su preocupación en este documento que les vamos a transmitir, que está en Google, que es la cosa más sencilla de llenar. Son 500 caracteres para decir el problema, 500 para decir la razón y 2000 para poder explicar una solución, que también pueden ser 50, no hay restricciones en ese tipo. Entonces, la idea es que para el próximo encuentro tengamos esto llenado. Y entonces ahí sí vamos a decir, mira, este es el problema para Marcela, esta para Margarita, este para Mirka, y vamos a empezar a trabajar en profundidad, no solamente en una conferencia en la pantalla, sino a través de quienes nos guían, biografías, en fin, todo lo que hace a un trabajo que es universitario. Es universitario. O sea, yo estoy de acuerdo con la última crítica y lo que se nos ha dicho, pero este espacio es un espacio universitario. Mirka, ¿tú quieres decir algo? Tienes que abrir tu micrófono. Sí, buenas noches. Yo pienso que uno se mueve dentro de un concepto y me parece buena idea eso de poner el problema, la solución y demás. Sin embargo, yo lo voy a hacer desde mi concepto de interculturalidad. Y la persona que me ha antecedido lo va a hacer desde su concepto de interculturalidad. Entonces, lo que tendríamos que trabajar es, no sé si a partir de esos problemas vamos a trabajar un concepto nuestro de lo que es interculturalidad, sin seguir una teoría de afuera, digamos, porque tenemos que contextualizar ese concepto. A partir de la identificación de ese concepto, ya vamos a poder ir también identificando ciertos criterios que nos van a guiar en el mismo trabajo. Porque si simplemente ponemos, digamos, problemas, soluciones, vamos a tener un montón de problemas y un montón de soluciones. ¿Y cómo se va a evaluar esos problemas y esas soluciones? Si
todo el mundo maneja su propio concepto de interculturalidad. No sé si se ha pensado en eso. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Mirta. No, claro que se ha pensado en eso. Y el problema que nosotros enfrentamos, y esta es una muy buena pregunta, es que en el espacio en el que estamos hay gente de diferentes visiones del mundo, ¿no es cierto? Ya, hay unos pro familia y hay otros que están por la despenalización del aborto. Para poner un ejemplo de una cosa que está muy caliente siempre. En el marco de la cátedra no vamos a poder ponernos de acuerdo. Es imposible ponernos de acuerdo. Sin embargo, la cátedra ha considerado que unos y otros que tienen visiones diferentes pueden ver desde su propio ángulo de mirada un problema que nos es común. Y de repente podemos discutir ese problema y de repente podemos alcanzar una propuesta de solución. Esa es la idea. No queremos, este no es un doctorado, este no es no estamos aquí sentados para construir una tesis. Estamos aquí sentados para poner nuestro saber al servicio de la solución de problemas que hemos arrastrado durante 200 años. Esa es la concepción de la cátedra, ¿no? Lo que no niega que vamos a hacer todo lo demás. Entonces, si estamos en eso de acuerdo, yo les diría una cosa más. Ustedes habrán visto que en la invitación que han recibido hay una lista de temas que la cátedra ha considerado como una guía para trabajar. Una guía, eso no está escrito en piedra, eso se puede cambiar, ¿no? Hemos agarrado y hemos visto a ver cuáles serían los temas más importantes, hemos hecho una lista, creo, de 8 temas, los hemos discutido un poquito y los hemos puesto. Entonces, esto pretende encaminar la discusión. Si ustedes ven que en esa guía no está algo que ustedes consideran muy importante, ponen nomás, pues, y dicen, no está en esa guía, hay que poner esto y nosotros vamos a poner, y va a servir también para el resto de la gente que viene trabajando, ¿ya? Esa es un poco la idea. No sé si me dejo entender en esta primera charla de conocimiento, de ver, y ustedes van a recibir ahora este link para poder hacer este trabajo. Yo estoy seguro que al principio puede parecer, decir, bueno, ¿y esto qué es? A mí me gustaría más explicar lo mío. Y ya va a haber el momento de explicar lo de cada quien. Ya va a llegar el momento. Pero primero sabremos lo de cada quien. Esa es la idea. Si no hay más intervenciones, hemos estado 1 hora. Aquí está Marcelo. Marcelo, dale, por favor. Solamente a manera de introducción, porque creo que el tema de interculturalidad es un tema muy profundo. Yo entiendo que por lo menos hay 2 maneras de entender interculturalidad. Una interculturalidad que es funcional, digamos, al Estado, al poder dominante, que no creo que es por donde intentemos transitar. Yo en todo caso voy a apostar siempre por una interculturalidad crítica que en realidad no entiendo como especie de designio, propuesta de sociedad, como un proyecto político-social, epistémico, ético, que está dirigido a la transformación de la sociedad, ¿no? A la construcción de otras condiciones sociales y culturales y políticas. Y en ese proceso creo que es importante tocar un tema que es crucial para Latinoamérica y sobre todo para nosotros, el tema del racismo y la discriminación. Si no tocamos el tema del racismo y la discriminación a la luz de la interculturalidad, creo que simplemente estamos girando en torno, digamos, a la periferia. Porque la interculturalidad crítica, entendido en mi concepto, simplemente es el mejor artificio metodológico, político, epistémico para revertir, ¿no? Porque en la interculturalidad, digamos, funcional, sí, o sea, es reconocimiento de culturas, qué sé yo, el diálogo, etcétera, etcétera. No, yo creo que más bien la interculturalidad al que apuesto es más bien un proceso transformativo de la sociedad. Ese proceso transformativo, por ejemplo, en términos de los Andes y en términos de la Amazonía, por ejemplo, la necesidad del encuentro de tender puentes. Yo creo que esa interculturalidad es una interculturalidad que sí hay que trabajarla.
no está hecha en realidad. Esa interculturalidad se tiene que realmente trabajar desde todos los horizontes de la vida. Y bueno, y a partir de eso, pues empezar, digamos, a entender que la interculturalidad tiene otra forma de tratamiento. El paralelo a este proceso de entendimiento intercultural sería la descolonización. Pero la descolonización per se significa también violencia, ¿no? Por lo menos entendido desde los teóricos más importantes como Césaire, como Fanon, ¿no? Es violencia en realidad. La interculturalidad más bien va por otro camino, pero que sí llega a ese mismo proceso que es la descolonización. Y por supuesto, digamos, la interculturalidad va a llevarnos, digamos, a un proceso de interculturalización, ¿no? Media, o sea, no media por la violencia, sino mediado por el diálogo entre diferentes. En este caso, entre Oriente, Occidente, arriba, abajo, entre mestizos, no mestizos, indígenas, no indígenas, amarillos, o qué sé yo, rojos, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que ese tema es un tema muy importante porque en realidad la interculturalidad pensada de esta manera, sí, es una propuesta de sociedad. Es una propuesta de sociedad donde todos estemos en condiciones de igualdad, en condiciones de diálogo, en condiciones de entendimiento. Entonces, no solamente hablaría yo de una interculturalidad, sino también hablaría de una intercultural política, de una intercultural cultural, de una intercultural social, de una intercultural epistémica, de una interculturalidad ya, ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va mi reflexión, porque no quiero, digamos, monopolizar la palabra, sino más bien una especie de pequeña introducción. Gracias, Julio. No, gracias a ti, Marcelo. Yo realmente estoy emocionado por este primer encuentro que muestra que el grupo va a producir cosas, porque todos en sus intervenciones han mostrado que están comprometidos con una línea de trabajo y que entienden que la interculturalidad es un espacio vital para lo que se viene hacia adelante. Perdón, yo no puedo hablar mucho hoy día, estoy muy resfriado. Bueno, entonces les voy a mandar esto, apenas terminemos, van a recibir el link también de este encuentro y esta grabación que ha sido transmitida por YouTube y por Facebook y que ahí va a quedar para que podamos referirnos a ella cuando lo necesitemos. La última cosa que les pediré, abran sus cámaras pues para hacer una foto de familia. Y así yo hago la foto y voy y le muestro al rector y le digo, mira tú, cómo estuvo de bonito el encuentro. A ver, eso es, Mirna. Todavía nos queda Orlando, Rosario, ahí está Gabriel. Bueno, si de eso se trata, esta es la foto de familia. Ya está tomada. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo. Esperemos que nos vayamos a seguir viendo y vamos a trabajar en esa dirección. Muchas gracias por haber estado esta noche.